Vamos a leer un poco del artículo Esteban Cantú y la soberanía mexicana en Baja California del autor Joseph Richard Warner. Uno de los problemas que han acechado continuamente a México al tratar de defender su patrimonio nacional frente a secciones, conquistas, filibusteros y anexiones ha sido el peligro a veces imaginario, pero con frecuencia real, de perder la Baja California, lugar que no podía estar más distante geográficamente de la capital. Antes de que los medios de transporte modernos hubieran vinculado más firmemente a la península, el desierto de Sonora y el Golfo de California acentuaban su aislamiento, haciendo que fuese aún mayor la distancia que la separaba de la metrópoli. Su aislamiento geográfico fue el motivo de los bien fundados temores que México sentía de que la Baja California pudiera ser absorbida por Estados Unidos en el siglo XIX y a principios del siglo XX. El presidente James K. Polk tuvo la esperanza de poder anexar a la península junto con la Alta California mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo. James Gadsen intentó, aunque sin éxito, incluir a Baja California en el Tratado de la Mesilla. Los Estados Unidos hicieron otros esfuerzos por lograr el control de la península, siendo el más conocido el malogrado Tratado McLean-Ocampo. A estos intentos oficiales deben sumarse los particulares, aunque la expedición filibustera que organizó William Walker para arrebatar a México la Baja California es la más conocida. La soberanía del territorio volvió a caer en peligro durante la primera década de la Revolución Mexicana. Unos cuantos meses después de que Francisco I. Madero lanzara el plan de San Luis Potosí, Ricardo y Enrique Flores Magón enviaron un harapiento ejército a invadir la Baja California con el fin ostensible de establecer ahí una república anarquista. La mayoría de los que invadieron fueron, sin embargo, filibusteros y aventureros, que poco tenían que ver con el anarquismo de los hermanos Flores Magón. Cualquiera que hubiera sido la intención de las fuerzas magonistas que comandaba el mercenario Carl Albert Price, o la actitud de los Estados Unidos frente a esta revolución patrocinada por los Industrial Workers of the World, los mexicanos fácilmente se persuadieron de que la Baja California sería el siguiente objetivo de la avaricia yanqui. La avaricia no era la única razón para temer una intervención por parte de Estados Unidos. El canal All American, que hoy abastece de agua al Valle Imperial, aún no se había construido y los agricultores dependían de las obras de irrigación de la zona de Mexicali. Cualquier disturbio en el distrito norte de la Baja California representaba una amenaza para la agricultura en gran escala del Valle Imperial. Los disturbios revolucionarios ponían en peligro también las ganancias potenciales de la California Mexico and Land and Cattle Company, cuyos directores eran Harrison Gray Otis y el editor conservador de Los Angeles Times y su yerno Harry Chandler. Esta campaña Esta compañía era dueña de 33.670 hectáreas de tierra en el norte de Baja California y esperaba poder explotarlas a base de irrigación. Como los intereses de Otis Chandler constituían la empresa norteamericana más conspicua de la zona, los mexicanos nacionalistas la veían con temor y recelo. Los temores mexicanos con respecto a las propiedades de esta compañía, sin embargo, nunca llegaron a materializarse. Resulta pues claro que para la segunda década del siglo XX, México podía referirse a amenazas a su soberanía en la Baja California tanto en el presente como en el pasado. Después del fracaso de la revuelta magonista, la península atravesó por un periodo de tranquilidad que el resto del país no compartió. La relativa paz de la que gozó la Baja California en esos años no dio lugar a que los Estados Unidos encontraran un pretexto para intervenir, ni siquiera cuando la ocupación de Veracruz o la expedición punitiva a Chihuahua. Si los Estados Unidos consideraron que no era necesario tomar bajo su control las obras de irrigación del Valle de Mexicali, fue gracias a los esfuerzos del coronel Esteban Cantú Jiménez, comandante de la guarnición de Mexicali y más tarde gobernador del Distrito Norte de la Baja California. La obra de Lowell L. Blaisdell, The Desert Revolution, y la de Juan Gómez Quiñones, Sembradores, Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, entre otras, tratan de las ideas y las acciones de Ricardo Flores Magón, pero no se ocupan de la época de Cantú, que siguió al colapso de las fuerzas magonistas en 1911. El artículo de Blaisdell, Harry Chandler and Mexican Border Intrigue, tampoco trata del régimen de Cantú, sino que únicamente prueba la inocencia de Chandler en la intriga de Kay Chamberlain. Ofrece el estudio más completo de la época en su Mexican Colonization versus American Interest in the Lower California.
pero se interesa principalmente en lo que podríamos llamar la mexicanización de la Baja California durante las 4 décadas después de 1910. A pesar de que Cantú jugó un papel importante en este asunto, el útil artículo de Chamberlain no presenta una visión completa de su periodo de gobierno. El mejor estudio general acerca de la península es la historia de Baja California de Pablo L. Martínez, aunque su tratamiento de los años de Cantú resulta un tanto débil. Como al parecer no existe un estudio completo acerca de la época, esperamos que este ensayo ayude a cubrir parcialmente esta necesidad. Esteban Cantú comenzó su ascenso político-militar en Baja California después de la derrota y desintegración de las fuerzas magonistas invasoras. La revolución anarquista de los hermanos Flores Magón estalló cuando Porfirio Díaz estaba ya bajo fuertes presiones de los líderes revolucionarios que se adhirieron a Madero. Los esfuerzos del valiente coronel Celso Vega, gobernador de Baja California en 1911, y las decisiones y las desensiones en las filas magonistas salvaron a la región de un verdadero caos hasta la llegada de refuerzos. Cuando las tropas mexicanas iban en camino para ayudar a Vega, el régimen de Díaz cayó y pasó a gobernar interinamente Francisco León de la Barra. Pero lo difícil del terreno y la falta de medios de transporte, el gobierno se vio forzado a enviar tropas de Baja California por el ferrocarril Southern Pacific con la autorización del gobierno de los Estados Unidos. Los cuerpos de infantería y de caballería llegaron a Mexicali en las primeras horas del 26 de junio de 1911. El comandante de la expedición, general Manuel Gordillo Escudero, que permaneció por un tiempo en Ciudad Juárez, colocó a Cantú, que entonces era mayor, a cargo de Mexicali con 100 hombres, mientras el resto del destacamento se erguía rumbo a Tijuana. Cuando Cantú llegó a Mexicali, Rodolfo Gallego controlaba la ciudad con casi 400 soldados. Según escribía Cantú algunos años después, Gallego era un ranchero local de corpulencia robusta, ciudadano de Estados Unidos y que decía ser maderista. Al parecer, Gallego había organizado un grupo de voluntarios a quien había podido equipar usando el ferrocarril de San Diego a Yuma para expulsar a las tropas magonistas de Mexicali. Cantú creería, por otro lado, que los hombres de Gallego eran los filibusteros a quienes Vega había derrotado anteriormente. Cualquiera que hubiese sido su propósito, Cantú logró desarmar a los seguidores de Gallego con la ayuda de algunos de los habitantes de Mexicali. Cantú logró lo anterior sin derramamiento de sangre y los complacidos ciudadanos de Mexicali que se habían refugiado en Calexico del otro lado de la frontera regresaron a sus hogares. A pesar de ciertos rumores sobre la violencia revolucionaria, el Valle de Mexicali permaneció en calma después de que Cantú eliminó la potencial amenaza de los voluntarios de Gallego. Cantú se ganó adeptos personales en el Valle de Mexicali desde muy temprano, y para 1914 se había granjeado la confianza de muchos en toda Baja California Norte. Además de las tropas regulares que estaban a su cargo, Cantú organizó en Mexicali un grupo de voluntarios que llegaron a ser conocidos como Cuerpo de Caballería Esteban Cantú, y que le ayudaron a mantener el orden y crear el clima de confianza y tranquilidad en el distrito. Se aseguró la lealtad de las fuerzas regulares, insistiendo en que se les pagara en oro, sin aceptar ninguna otra moneda de las que circularon durante los años revolucionarios. Cantú adquirió también el conocimiento topográfico del Distrito Norte, que le fue muy valioso para retener su posición durante los avances y retrocesos de la revolución en el resto del país. Cantú probó su capacidad para mantener a Baja California fuera de la revolución al derrotar en 1913 a una pequeña fuerza carrancista encabezada por el coronel Luis Hernández en el río Colorado. El presidente Victoriano Huerta lo condecoró por su valor y lo ascendió a coronel. Mientras Cantú se reafirmaba en su posición, los distintos gobernadores del territorio eran incapaces de mantenerse en el poder. El general Gordillo Escudero reemplazó al gobernador porfirista Celso Vega en 1911, pero fue tal la insatisfacción de la gente del territorio que él mismo prefirió dejar el puesto. Desde entonces la gobernatura del Distrito Norte de Baja California sufrió cambios tan frecuentes como los del Palacio Nacional. Cuando los constitucionalistas lograron finalmente el control de la Ciudad de México, Cantú les dio su apoyo, pero condujo desde el principio una batalla sorda en contra del recién nombrado gobernador constitucionalista Baltasar Avilés, cuya ineptitud política no podría rivalizar con el ambicioso comandante militar de la guarnición de Mexicali. Teniendo bajo su control una región que rápidamente se convertiría en el centro económico más importante del Distrito Norte de Baja California, Cantú estuvo siempre en ventaja en su lucha contra Avilés, que estaba en Ensenada, la capital del territorio. La posición de Avilés se debilitó aún más cuando decidió irse a vivir con su familia a San Diego, lugar en el que permaneció la mayor parte de su breve periodo de gobierno.
Las guarniciones de Tijuana y Ensenada se levantaron contra el gobernador en agosto de 1914 y Cantú intervino a favor de los rebeldes. Crucial para que Cantú lograra el liderazgo de esta revuelta fue la posibilidad de que tenía de pagar las tropas en oro. Mientras Civilés realizaba su último viaje a San Diego, Cantú mudaba la capital a Mexicali. Al poner bajo sus órdenes a las tres guarniciones, Cantú pasaba a convertirse en el hombre fuerte de la península durante los siguientes 6 años. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias.